Bienvenidos al podcast de Amir Enfermería. Aquí no hablamos solo de exámenes y de especialidades, hablamos de decisiones que cambian vidas, historias reales y de personas que están transformando la enfermería desde dentro. Soy Iris Sánchez, matrona y profesora en Amir, y en este espacio nos sentamos a escuchar, compartir y aprender con quienes viven la profesión con vocación, compromiso y muchas ganas de contar lo que hay detrás de leer, lo que hay detrás de las oposiciones, la residencia y mucho más. Esto es Amir Enfermería. Empezamos. Genial, pues hoy estamos con Cris, que muchas gracias por venir, que ha sido todo muy rápido. Gracias a ti. Pero me encanta todo lo que vamos a hablar, así un poco por encima. Cris, enfermera, ha hecho elegir 2 veces, siendo mamá, y tiene máster en quirófano, etcétera, que quiero que nos cuentes todo y vamos viendo. Cuéntame. Vale, pues a ver, voy a intentar resumir un poco porque yo lo de sintetizar lo llevo regulinchi, la verdad. Tranquila. Pero, bueno, pues nada, yo me graduó en el 2017. Siempre tuve claro que quería ser enfermera. Vale. Que realmente fue muy pronto, o sea, en mi caso fue una cosa vocacional. Yo con 7, 8 años yo creo que ya más o menos sabía que quería dedicarme pues como a cuidar de los demás, ¿no? Siempre he tenido como esa, no sé, esa necesidad, ¿no? De ayudar a los demás, de estar volcándome un poco en el que tengo enfrente y así, ¿no? ¿Te gustaba eso? Sí. Sí, y entonces era como vocación, ¿no? Me gustaba. Y además como que iba muy enfocada a eso, no me veía haciendo otra cosa. Total, que al final pues lo consigo. En el año 2017 me graduó. Vale. Vale, hace ya pues 8 añitos. Y yo no soy tan joven. Que sí, hombre. Y nada, pues la realidad es que en ese momento, joder, es que han pasado 8 años realmente. Yo en ese momento no tengo como la sensación de que se hablase mucho sobre leer o sobre la importancia que tenía. No se le daba la importancia que No es yo como creo. ahora, ¿eh? Yo creo que está ganando como mucho peso en los últimos años. Totalmente. En ese momento era como una cosa un poco difusa y yo misma lo tenía como súper infravalorado, en plan. De hecho, en ese momento pues salía con un chico que era, bueno, que hacía medicina y él obligatoriamente tenía que hacer sumir, ¿no? Y yo en mi caso, cuando me llegó a mí el turno, era como, bueno, pues es que no es obligatorio, hay muy pocas especialidades, tampoco me decantaba especialmente por ninguna, entonces como que no, en un principio ni me lo planteaba. Como que en aquel momento hacer el leer era como, si eres matrona, 100%, el resto un poco infravalorado, eso es verdad. Porque es Ahora ha como, cambiado muchísimo, claro, o menos mal. sea, claro, es que si eres matrona, si, salvo que quieras a lo mejor irte a otro país y, ¿sabes? Pues lo que eso implica, ¿no? Al final desvincularte de tu entorno, estar un Sí. tiempo separada de tu familia y todo eso y que puedas permitírtelo también económicamente, el tema del idioma. La única vía para hacerlo aquí en España es esa. Entonces, a no ser que tengas clarísimo que quieres ser matrona, el resto de especialidades era como, no sé, ninguna me llamaba especialmente más que otra. Tampoco se promocionaban como ahora, yo creo, No, ¿eh? no, no, ¿Verdad? no, no. Y entonces, claro, yo, pues en ese momento fue como, vale. Tengo un recuerdo súper borroso de si vinieron a dar charlas a las universidades Vale. o no. No lo recuerdo muy bien, creo que es una etapa que tengo un poco como borrada en mi cabeza. Y entonces al final, pues llegó a una academia. En ese momento, pues por cosas de la vida, que no era una cosa que yo quisiera, la verdad, era delegada de mi clase y me dijeron, Vale. ay, pues es que tenemos una promoción especial para los delegados de las clases y les estamos regalando una matrícula. Dije, vale, genial, pues como es gratis y porque la palabra gratis aquí en España es una cosa que tiene muchísimo tirón, ¿no? Ya sabes. Es verdad. Oye. Pues nada, como no me cuesta ni un céntimo de mi bolsillo y no me va a suponer una pérdida Voy a intentarlo. económica, mi pareja tiene que hacer el MIR sí o sí, pues claro, él va a tener que estar muchas horas en la biblioteca, pues, pues al final, mira, aprovecho y tiro para adelante, ¿no? Y vamos como un poco a la par. ¿Cuál fue la realidad? Pues que por mi situación familiar y personal, pues yo necesitaba trabajar desde el minuto 1. Vale. Que además también ese fue un motivo por el cual elegí la carrera de enfermería, ¿no? Porque era una carrera que me podía permitir, em, yo creo que tener un sueldo mínimamente digno, poder ser económicamente independiente como para quizá vivir sola y no tener que depender de nadie, ni de ayudas externas, ni de nada, porque
no era mi situación familiar, o sea, no era muy Y así. que sabías que en cuanto acabas la carrera vas a tener Y trabajo. el tener Igual es salidas. inestable, pero sabes qué trabajo vas a tener. Y tener salidas, Justo. eso es. Era como, pues tiene salidas laborales Ujú. y tiene un sueldo más o menos, Total. ¿vale? Entonces, pues también eso me ayudó mucho a elegir, porque es verdad que hubo un momento en el que quizá la idea de medicina pasó fugazmente por mi cabeza, ¿no? De, bueno, medicina, enfermería, tal. Y luego como que la aparté un poco porque era como, "Uf, es que son muchos años, yo no me puedo permitir estar tantos años sin ingresar un sueldo". Entonces ¿Y era por qué has dicho como, que la realidad fue otra? Cuando te pusiste con el EIT. pues porque nada, terminó la carrera y me pongo a trabajar, porque ya te digo, yo necesitaba ingresar desde el minuto cero que termino y empiezo a trabajar en turnos de noches fijas en una unidad de urgencias. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando, claro, yo había trabajado hasta ese momento, pero pues ya sabes, a lo mejor en tiendas, ¿no? De, pues de cajera, de así, ¿no? Para sacarme un Un dinerillo, sueldecillo. pero poca cosa. Y por supuesto nunca había trabajado en turno de noche. Entonces, claro, de repente empiezas a trabajar de noches fijas y yo siempre me había como jactado un poco de que era muy... De yo es que soy más búho que otra cosa, ¿no? De a mí me gusta mucho trasnochar y odio madrugar y fue un poco como, Es muy duro hacer noches. A mí me sí, parece un durísimo. golpe de realidad de decir, ostras, sí, a mí me gusta trasnochar, pero cuando yo lo elijo, cuando yo lo decido, y porque estoy haciendo, a lo mejor viendo una peli, haciendo una maratón de Claro. películas y me apetece quedarme hasta las 4 de la mañana despierta un día puntual, pero no tener que estar todo el rato como al 100%, súper concentrada en lo que estás haciendo, encima de una Ujú. urgencia, viendo a lo Y, mejor cosas graves. y compaginando eso con estudiar. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que, pues nada, yo empiezan las clases, empezaron, creo, en el mes de junio, fue cuando yo empecé a dedicarme un poco más a ello, pero claro, al mismo tiempo empecé a trabajar de noche, me levantaba, o sea, claro, llegaba a mi casa por la mañana, te acuestas, te levantas a las 3 4 de la tarde, que no sé, como súper desubicada, como que, no sé, me estaba costando mucho, uy, perdón, Nada, tranquila. que yo gesticulo mucho y al final me llevo el micro. Era como que me estaba costando mucho el ponerme a estudiar. Y luego aparte me llevé como una visión un poco negativa, porque es verdad que en la academia que elegí en ese momento, al final ya te digo, yo no hice ningún tipo de búsqueda, ni me preocupé de comparar, ¿no? Unas academias a otras, porque ya te digo, lo, como que lo infravaloraba totalmente el tema de leer, no le di ninguna importancia y no busqué nada de información. Me regalaron una matrícula, dije, venga, vale, no pierdo nada, voy a intentarlo. ¿Y Y cómo claro, fue compaginar ese estudio con una pareja que también está estudiando con la misma intensidad y que lo tiene todo, o sea, que estáis un poco haciendo lo mismo, preparándose una especialidad, de pues es que un examen el mismo día, tal? no fue porque realmente teníamos una situación súper diferente en la que yo Claro, trabajaba muchas horas, trabajaba es de verdad, noche y de día dormía muchas veces. Y él estudiaba. Entonces, claro, claro, él tenía que tomarse lo suyo muy en serio y yo no me estaba tomando nada en serio lo mío. claro. También notaste que, porque yo siento, esto lo hemos hablado muchas veces, como que al final ellos como tienen la obligación de hacerlo, Mm, se apoyan mucho entre ellos, sí, porque todos tus amigos de clase van a hacer el MIR y tal. Y mm, claro, y nosotras, yo no sé tú, pero lo vives sola, sí, probablemente. Porque totalmente. la mayoría de tus amigos ya están con contrato de verano y tú tienes que decir, bueno, yo es que me voy a poner a estudiar algo que hasta tengo que explicarle a la gente lo que es, que ni sabe lo que es. Mm. De hecho, mis amigas o mi círculo así más cercano, ninguna lo hizo. Entonces, claro, era como, bueno, sí, por una parte tenía Mm, quizá el apoyo de él, pero llevábamos horarios completamente claro, distintos y, y la realidad es que no fue. De hecho, poco después nuestra relación acabó. O sea que algo pasaría ahí que no nos sí, al llegamos a final no entender. estabais alineados, al Claro, final, no eso estábamos hace mucho. alineados. Y luego yo tuve como una visión un poco traumática o negativa en ese momento, una vivencia traumática, ¿no? En el sentido de que cada vez fui a muy pocas clases, igual a dos, pero bueno, a las charlas iniciales sí que llegué a ir antes de empezar la fase de estudio como Ujú. tal. Y solo tengo como el recuerdo de sentir que estaba todo muy enfocado a la medicina, Vale, que era todo como muy denso, muy enfocado desde una perspectiva demasiado médica para mí, quizá.
y también que te lanzaban constantemente el mensaje de que si no dedicabas el 100% de tu vida a leer, no lo ibas a conseguir. Era como... Además recuerdo un momento muy, muy concreto de que levanten la mano las personas que no están trabajando. Y levantaron la mano Uf, unos cuantos qué feo eso. y pues vosotros seréis los que conseguiréis una plaza. Dios, Entonces era como constantemente, si yo ya de per se no estaba motivada, me estoy enfadando mucho. sí, yo ya de por sí no estaba nada motivada con el tema porque no me llamaba en especial la atención el tema de leer en sí. Luego encontrarme esa situación, pues es que no me ayudó nada. Entonces era como, "Uf, ¿qué hago yo aquí? No sé". Pues creo que esto que estás contando es un buen punto porque, vamos, yo pienso, y ahora tú, que encima eres tutora en Sí. Amir, que ahora hablaremos de eso, Sí. puedes transmitir lo que has vivido al final. Bueno, vamos a dejar claro que esta academia no era con Amir. No, 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 no. No, no, no. Para nada. Pero qué importante es elegir una academia, la que sea, que al Mm, final se ajuste a tu propósito y a tu forma de querer establecer tus patrones de cara a conseguir tu plaza. O sea, sí. qué importante es que alguien te acompañe conociendo, pues que tú elijas al final lo que te hace sentir que estás priorizando en tu vida. O sea, si para ti es prioritario trabajar, pues que ellos se amolden a tus horarios que estás trabajando y te ayuden Eso a es. explotar tu tiempo de no trabajo. Claro. Tal, al final, yo creo que eso es donde está la magia y la clave de hacer individual a cada uno su proceso. Que para eso también estáis los tutores, para motivar y para ser un apoyo. Eso Es que eso es es. así. Porque en ese momento yo no recuerdo además tener ningún tutor, ni nadie que me orientara, ni que me guiara. Y, y luego aparte tampoco recuerdo para nada una situación de, oye, mira, vamos a intentar adaptarnos lo mejor posible a ti, de vamos a intentar eh, pues hacerlo como más personal o más, no sé, era como todo muy general de estos son los horarios, este es el cronograma, estas son las clases que hay y ya está. Y este es el material. Y Es que me ahora parece muy fuerte. tú eres Juan Palomo, o sea, tú verás lo que haces, ¿no? Con Me esto, con parece muy esto que te fuerte. damos, tú Me verás lo que enfada haces. mucho. Sobre Entonces era todo es como, que no sé, es muy fuerte. O sea, de verdad, ¿quién eres tú para decirle a alguien que no se lo puede sacar? O sea, yo puedo tener mis... A mí cuando me preguntan, yo siempre digo, bajo mi experiencia, yo mm, decidí no trabajar, me lo pude permitir, porque conociéndome, yo necesitaba un 100% de mi día al estudio. Conociéndome. Ahora, la de gente que trabaja y se lo saca, o sea, ojalá me pasara a mí, si tendría más dinero en la cuenta del banco ahora mismo. O sea, quiero decir, ¿sabes? O sea, que ¿quién eres tú para decirle a alguien que porque está trabajando no se lo puede sacar? Es que me parece... eso es. Además que yo tenía una situación muy particular, o sea, yo, ya te digo, sin entrar así mucho en detalles, pues no quiero aburrir a nadie, pero bueno, yo me crié con mis abuelos, me han criado ellos, han sido mis tutores legales, yo con mis padres no he tenido relación, han sido mis padres, ¿no? Ostras, Entonces, claro, yo desde muy pequeña tenía como ese pensamiento de necesito, o sea, al final, si mis abuelos fallecen por causas naturales, siendo muy, muy pequeña, ya te digo, tenía yo ya estas elucubraciones, pues la realidad es que deberían morir mucho antes que, en la línea cronológica, ¿no? Mucho antes que los padres de cualquiera de mis compañeras. Entonces yo, esa figura de apoyo, que además es la única que tengo, me va a faltar antes que a cualquiera de mis amigas o de mis compañeros. Entonces yo necesito una salida muy rápida, una forma de ganarme la vida, pues eso, eso, que tenga salidas, que tenga un buen sueldo, que tal, ¿no? Entonces por eso toda mi vida iba girando un poco en torno al tema de la enfermería, me gusta el tema de cuidar y tal. Entonces a mí me pilló en un momento vital muy complejo en el cual mi abuelo había sido diagnosticado de Alzheimer hacía ya años y estaba ya como entrando en una fase muy terminal. Con lo cual me demandaba mucho a nivel cuidados, porque lo teníamos en casa, porque ya sabes cómo era el tema de residencias públicas en la Comunidad de Madrid, funciona un poco de aquella manera. Entonces, a espera de que nos concediera una residencia para poder un poco, pues eso, sí, no tener un vivir poco esa ayuda. tan ahogados, ¿no? Pues claro, era como yo llegaba de trabajar por las noches a las 9 de la mañana a mi casa, hasta que no le bañaba, vestía, daba de desayunar y demás, no me podía ir a dormir y me levantaba para darle de comer y así. Intentaba dejar el menor tiempo posible solo. Entonces, así era un poco mi vida en ese momento. Y claro, como
luego te ves en una academia en la que te dan todo el material y sí, que está genial. em, Mucho material, sabes que cualquier cosa que te vayan a preguntar seguramente esté ahí en los manuales, esté ahí en los resúmenes que te dan y todo esto, ¿no? Pero es que yo no, ojalá pudiera de verdad dejarme un año en blanco y sacar más tiempo para esto, ojalá. Que ya digo, en ese momento no era mi prioridad, pero si hubiera podido, ¿por qué no? Pero claro, yo no sentía que pudiera. Que yo solo me estoy planteando, la persona que preguntó, que levante la mano y hizo esa pregunta, si supiera lo que tú estás contando, nadie se atrevería a decirte a la cara que porque no puedes trabajar, o sea, que porque tienes que trabajar no te lo puedes sacar. Ya. O sea, de hecho, gracias por contar esto porque me parece súper real, súper sincero y es un modelo de familia más que Sí, se puede dar. Y, y qué bonito también que hables así de tus abuelos. bueno, es que ellos son las personas que más he admirado en mi vida, sobre todo a mi abuela. O sea, es una cosa como, no me quiero emocionar, Ya, pero bueno, acabamos de empezar. creo, pues también se Pero, merecen un hueco en esta entrevista claro, o hoy. sea, al final han sido mis pilares fundamentales, han sido mis padres. Gracias a ellos yo pude estudiar. Mi abuela estaba súper orgullosísima siempre de mí, de lo que yo hacía, era llegar a cualquier sitio o llegar a la consulta, pues, todas sus visitas médicas y de enfermería y tal, yo les acompañaba, obviamente, y siempre que entrábamos, y yo, abuela, por favor, no digas nada, y ella, nada más entrar, pues es que mi nieta es enfermera, ¿sabes? Y yo, mira, es que no se puede estar callada, pero claro, o Muy de sea, abuela. yo tenía que, tenía que cuidar de ellos, lógicamente, es que no podía hacer Y otra con cosa. todo eso, supongo que tú como tutora, yo como profe y las dos como enfermeras, eh, no se puede generalizar tanto con la gente. Tú no sabes cada uno lo que tiene detrás y por qué está decidiendo meterse ahí. Y es que encima, además, se supone que la... O sea, si tú me dices, define enfermería en una sola palabra, yo te diría empatía, ¿no? Porque es como Total. eh, el principio sobre el cual Mm, asienta pues total. gran parte de la ciencia enfermera, ¿no? O sea, o si no toda. Y en ese momento, pues era como, es que no sé qué hago aquí, me sentí tan perdida y tan que abandoné la preparación. ¿Cómo se llamaban tus abuelos? Y mi abuela se llama, bueno, se llama Francisca, pero Ah, están no, aún. no, Ah, fallecieron vale. ya. Se llamaba Francisca, pero nadie la llamaba así, todo el mundo la llamaba Paquita y mi abuelo se Bueno, llamaba Pedro. Paquita y Pedro seguro que están súper Sí, orgullosos y, sí, sí. y está muy bien que hayan tenido un huequecito aquí hoy Sí. en algo así especial. Y Y que son parte del resultado también que es ahora. total, ya te digo, vamos, estaban siempre pues súper orgullosísimos. Y al final, pues claro, ya te digo, yo abandoné la preparación porque era como, es Vale. que no tengo yo tiempo para esto ahora mismo. O sea, no me veo, no me siento preparada. De hecho, ya te digo que fue parte como un poco de, yo creo que tuvo mucho que ver quizá con la ruptura con mi pareja en ese momento porque Totalmente. Se estábamos en junta. momentos vitales completamente Mm, diferentes. Entonces yo ya trabajando no me podía permitir dejar de trabajar con mi abuelo, que me tenía que claro. ocupar de él, no sé qué. Entonces, claro, y Sara él se pone a seguía trabajar. estudiando y demás. Entonces, pues abandoné la preparación. Así que si me preguntan, yo siempre digo que me saqué el ir a la primera porque realmente aquello, ya te digo, es que fui a 2 clases, a 2 charlas y no volví. Dije, es que no, siento que no hago nada aquí, no volví. Y luego es verdad que el día del examen sí que fui porque ya hoy pagué las tasas, ya las había pagado y al final, Sí, pero como el que va a la quiniela. claro, no, fue porque como tenía que acompañarle a él, quería darle mi apoyo, quería estar allí hasta el último momento, le dije, mira, te acompaño hasta tu Claro. clase, voy contigo. Y luego yo ya pues me busco mi clase, pero fui a echar el rato de como no tengo nada mejor que hacer en estas 4 horas y media que va a estar todo aquí encerrado, pues Maravillosas. claro, o sea, Genial. me meto y hago yo el examen. Recuerdo que no quedé muy mal para no tener ni idea ni haber tocado un libro porque no había estudiado absolutamente nada. Y creo que quedé 3.000 y algo, ni Bueno, tan nada mal. mal. Para no haber Pero estudiado. claro, completamente fuera. O sea, y en ese momento no había tantas plazas como ahora. O sea Ya, eso que, también es verdad. Vale, y Chris dice, nada, me pongo a trabajar y ¿cuántos años pasan? pues pasan prácticamente 8 años. 8 años. Mm. Por medio haces el máster de quirófano.
Hice un máster de quirófano y un experto en anestesia, mientras tanto. Wow. Además de todos los cursos para la bolsa de aquí de Madrid y demás. Vale. ¿Qué tal ese Los... máster? No lo conozco. Pues a mí me gustó. O sea, ¿Mm? hice uno como un poco entre todos los que encontré. Yo lo que quería era que tuviera prácticas, porque me Vale, apetecía. O sea, yo lo que quería era ver si yo valía para estar ahí. vale. Me llamaba mucho la atención ese mundillo y mientras que salía o no salía la especialidad, pues dije, por este. ¿Y te gustó? Sí, la Y luego verdad que trabajaste en quirófano. trabajé quirófano. ¿Recomiendas hacer ese máster? Ya que no tenemos especialidad de quirófano. Pues a ver, depende. Es que yo, por ejemplo, el máster que yo hice, las prácticas que me ofrecían eran en una empresa privada. Vale, Entonces, claro, la realidad es que me enseñaron un montón de cosas a instrumentar y demás, pero la realidad es que luego me ofrecieron un contrato inmediatamente que terminé y luego en la empresa privada pues todos los equipos de cirugía llevan sus propios instrumentistas, ujú, con lo cual yo ya pasé a ser circulante vale. y solo circulaba. Entonces, claro, me surgía solo la oportunidad de instrumentar si estaba pues de guardia un fin de semana, de Mm, noches o tal. Y claro, no sé ya, cuántas ocasiones tienes de que eso pase, me claro. refiero. Pero es que tienes que parar a morir en el privado, porque en el público te da puntos tener ese máster, pero no solo puedes. O sea, es casualidad que te den un contrato Eso donde es, caes en quirófano y eso sepas es. instrumentar. Entonces, claro, la realidad fue que empezó a pasar el tiempo y yo estaba ahí circulando, circulando, circulando y me sentía un poco decepcionada Claro. con... A mí me encantaba instrumentar. Y no me importa circular, pero si puedo ir solapando ambas cosas, pero solo circulando era como, pues que yo también quiero Mm, estar ahí en el campo quirúrgico haciendo cosas. claro. Y entonces, ¿qué pasa después? Pues muchísimas cosas, pasan muchas cosas. Estuve trabajando muchísimo en 20.000 millones de sitios a la vez y de repente, bueno, ya pasan muchos años, conozco a mi pareja actual, yo tenía súper claro desde siempre, o sea, como mi propósito de vida, tenía como un par de metas así grandes, de proyectos de verdad vitales, y uno era ser madre, y además quería ser madre joven. Pedazo de proyecto. Sí, es el proyecto de mi vida, está claro. Entonces, pues nada, decidimos ir a por ello, tengo mucha suerte, me quedo embarazada muy rápido y me pilla trabajando en una unidad de neonatos. Y tú sensible con todo. Sí, que llegué a parar ahí pues de casualidad, de está la bolsa cero y tal, y me llaman y descubrí que me encantaba, que me apasionaba. Los niños siempre me han gustado mucho, pero bueno, es verdad que uno de mis primeros contratos fue en la urgencia pediátrica y bueno, los niños me encantan, pero a veces que con los padres pues Mm, claro, son momentos complicados, que los sí, padres están nerviosos y tal, y bueno, pues me gustó, pero no tanto como quizá neonatología, ¿no? vale. Y Eso es lo que despertó en ti querer hacer la sí, especialidad. sí, porque empezó a haber mucho movimiento de contratos, empezaron con lo de la estabilización de la OP de aquí de Madrid, entonces, claro, empezaron a mover gente. ¿Esto hace cuánto fue? Hace, pues eso, nada, 2 años, un yo creo año. que no llega, Vale. muy poquito. Bueno, ya quizá, Claro, porque tú ya tenías a la nena. no, o sea, ella estaba embarazada. Vale. Esto sería, pues sí, igual 2 años, porque yo empecé la preparación en abril, pues mi hija nació en julio. O sea que... No, claro, mi hija nació en julio, miento, sí, sí. Mi hija nació en julio y esto fue en abril del año siguiente. Pero claro, ya estando en el embarazo, cuando yo me apunto a la academia, Vale. ya estando en el embarazo ya empecé yo a ver cosas, ¿no? A ver el movimiento de gente y tal cual. Y yo mientras tanto, pues, a ver los contratos que había ido empalmando un contrato con otro y demás. Mi chico que no se dedica al mundo sanitario para nada, vamos, nada que ver, pues siempre estaba como con esa cosa de, joder, ¿por qué tanto movimiento? ¿Por qué cuando ya te has hecho a un servicio, ya controlas, por qué te mueven? ¿Por qué te sacan de ahí? Y yo, pues que Ya, la es enfermería es que así. hay que explicarlo. Y nadie lo entiende, claro. Y era como, joder, pero ¿y ahora por qué? Pues mira, porque han reclamado esta plaza o mi plaza ha salido y... O porque la baja que estaba cubriendo Claro. se ha incorporado. Oye, y tengo entendido que lo hiciste con a mí porque me has dicho que fui tu profe el año pasado. Fuiste mi profe. Entonces, Sí, ¿por qué elegiste esta academia? pues mira.
Te voy a ser 100% sincera, Vale. porque yo Es por eh, curiosidad también un poco. o sea, fui a clase, fui compañera de universidad de Laura Vale. Hernández y de Javi Fraile, o sea, fuimos juntos a clase. Y tenía, por un lado, como su testimonio de que habían sacado plaza los dos, tal, súper bien, que estaban mega contentos. Por otro lado, también el ejemplo de mi expareja que había sacado, él hizo su MIR con Amir Vale. y estaba súper contento, o sea, con numerazo y todo genial, estaba encantadísimo con la Vale. academia. Y claro, yo estaba ahí en un punto de, venga, pues hago... claro, porque me decía mi chico, ¿cuál es la única forma de ganar un poco de estabilidad? Y yo, pues que te den un interino, sacar, y bueno, porque ahí también te pueden desplazar, si alguien coge tu plaza, Total. sacar al final, sacar una plaza en una oposición de generalista o de tal, o hacer el EIR. Mm. Porque me decía, jo, es que te veo muy contenta ahí en la NEO, ¿qué tienes que hacer para quedarte? Y le dije, pues el EIR de De pediatría. pediatría. Digo, pero es que ¿dónde voy yo ahora ya a estas alturas, tantos años después? Que ¿Qué no... edad tenías empezando a estudiar el leer el año pasado? Vaya. Sí, nada, Lo digo 20... no porque es una pregunta muy indiscreta, no, No, pero lo 20 digo 29, 29. 29, porque dices, ¿a dónde voy yo? Ojo, la gente que ya acaba la carrera, que han pasado 8 años y se plantea hacer el leer, o sea, no hay edad para hacer el leer. No, aunque sí que creo que un momento muy bueno, y se lo digo también a mis alumnos, que aprovechen ese tirón quizá de si pueden permitirse todavía vivir en casa de sus padres, no tener que hacer comidas, limpiar casa, es que te quitas Ya, un peso enorme de encima. Entonces es un momento ideal porque vienes de tener todo fresco en la carrera y es que es un ya. momento buenísimo. Pero se puede Pero también, también se porque tú puede, lo has claro, conseguido. claro que sí. Lo que hay que tener es un grado de convicción enorme y eso, y estar un poco loco porque eso no. Pero claro, yo era como, jolín, también quería, estaba un poco como estancada quizá en el sentido laboral, un poco cansada de dar tumbos, de dar vueltas y eso. Y luego, pues, también piensas ya en los que vienen detrás, ¿no? Yo pensaba en mi hija y decía, jolín, ¿cómo puedo yo ganar más estabilidad para que esto no le suponga a ella Mm. no sé, un problema, ¿no? ¿Y cómo Que, fue empezar a estudiar con un bebé? De pues, 6 meses. pues, a ver, un poco quizá lo que me esperaba, porque yo sí que es verdad que intenté ser como todo el rato muy honesta conmigo misma de, vale, yo voy a hacer todo lo que pueda, pero hasta donde pueda, o sea, no voy a, voy a intentar dar todo de mí al 100% o el 200%, pero voy a intentar escucharme a mí misma y respetar mis tiempos. Qué bueno eso. Entonces intentaba ser muy consecuente. Y claro, a mí cuando me preguntaban, ¿y qué tal llevas lo de leer, no? Yo decía siempre lo mismo, de, mira, o igual cuando se acercaba el examen, estoy tan contenta con todo lo que he trabajado y todo, y que sé que me he esforzado, que pase lo que pase, em, me siento bien y estoy a gusto porque sé que lo he dado todo y sé que no podía haber dado ni una pizca más de lo que he dado. O Dentro de sea, mis circunstancias. sé que he hecho todo lo posible. Qué bien. Entonces, si ya no me sale, pues bueno, pues no me habrá salido, pero es que estoy súper conforme y me siento también de poder decir que yo sé que he sido súper constante, que he estudiado, que me lo he currado muchísimo. Entonces, eso para mí era como una tranquilidad de decir, joe, lo he dado todo, o sea, no podía haber hecho más. ¿Y sacas algo positivo de haber estudiado teniendo a tu bebé? Pues sí, en realidad muchísimas cosas, porque claro, como no tienes nada de tiempo, no te puedes permitir perderlo. Entonces, es verdad que el poco tiempo que yo tenía me cundía muchísimo. Lo aprovechaba un montón, pero un montón. O sea, yo sabía que tenía 2 horas y era como, me pongo y no pierdo ni un minuto porque yo no sé si la bebé me va a demandar, si la bebé se va a poner a llorar y de repente le va a dar un dolor de barriga y va a estar ahí llorando 1 hora sin parar y no voy a poder seguir con el estudio. Entonces, este rato que tenga tiene que ser a full. También es cierto que tuve la gran suerte y claro, todo esto vino o partió de una conversación con mi pareja Qué bueno. de ahora somos una familia, o sea, fue él el que me empujó a hacerlo, el que me dijo, yo creo que tienes que hacer esto. Qué bueno. Si quieres conseguir estabilidad, yo le decía, es que es muy difícil, muy pocas plazas, se presenta mucha gente, a mí ya se me ha olvidado todo, como ya me voy a poner otra vez a estudiar, la niña, o sea, yo como que solo sacaba contras, ¿no? Y él me dijo, vale, y, o sea, ¿cuál es el problema aquí?
de verdad, dime cuál es realmente el problema. Porque la niña no es un problema, la niña me quedo yo con ella. ¿Que tienes que ir a clase? Yo me quedo con la niña. ¿Que tienes que estudiar? Yo me quedo con la niña. ¿Que tienes lo que sea? Qué bueno, en realidad también alguien a tu lado Sí, que total, te ayuda y te lo facilita. total. Si no hubiera sido por él, de hecho, porque claro, también esto supone em, una reorganización de la familia, una reestructuración de los timings, ¿no? Familiares. Totalmente. Y también el plantearte, o yo me planteaba, vale, ¿cuánto tiempo puedo dedicar a esto? ¿Cuánto tiempo puedo yo estar estudiando? Imagínate que no saco plaza a la primera, me puedo dar un segundo año, no puedo. Es verdad que yo no dejé de trabajar en ningún momento hasta el final, o sea, hasta, te quiero decir, yo hice mi examen en mis días libres y acabó el examen y yo seguí trabajando como si nada. O O sea, sea, tú yo estabas criando a tu hija, trabajando y con 2 estudiando contratos y y estudiando. atendiendo a tu marido, Y teniendo a mi que marido es que es otro trabajo. otro trabajo, efectivamente. A veces sí es otro trabajo. Pero claro, Guau, guau, espera, espera, espera. y luego En- también, jolín, en la residencia se cobra poco. Como familia nos podemos permitir esto, ¿sabes? Que es y otra cosa que también le quise comunicar a él porque él no lo sabe. Y entonces es como, claro, si luego llegas y te encuentras ese total, panorama, sí, claro. imagínate que tu pareja llega y te dice, ostras, es que un momento que yo con esto no había contado. Claro, Y claro. es que es bastante dinero menos, ¿no? En muchas Mm, ocasiones, dependiendo de la especialidad que elijas. Pero por regla general es la mitad que un sueldo normal de Eso enfermera. es la mitad, Es que la y ya mitad. con una boca que alimentar, ostras, puede llegar a ser bastante dinero. Vale, vale, pero espera, que estoy flipando. Rebobinemos. Es que estoy flipando. En plan, ¿hacías todo eso a la vez? Vale, y si hay alguna mamá que te está viendo ahora que se plantea esto, cuéntale cómo era tu rutina o qué recomendarías tú o qué cosas también crees que a lo mejor has fallado. Es súper personal y no tiene por qué ser referencia de nada, pero Mm, cuenta tu experiencia. En plan, ¿cuál era tu rutina? ¿Qué cosas descubriste que te funcionaban a la par que llevar a tu bebé? Etcétera, etcétera. Es que es cierto que, ya te digo, que mi pareja me apoyó un montón, entonces yo tenía como la suerte quizá, De que también lo delegar. aproveché, sí, en Muy parte de bueno, poder delegar, claro. pues tema clases y tal. Yo una cosa que hice y de la cual no me arrepiento para nada, porque ya te digo, todo esto va mucho de conocerse muy bien a uno mismo. Entonces, ¿qué es lo Total. positivo que yo le saco a todo a empezar a leer 8 años después de haber acabado la carrera? Que lo que yo me conozco hoy por hoy a mí misma no era lo que me conocía entonces. Entonces yo ya sé qué tipo de persona soy, qué me funciona, tal. Entonces, ¿yo qué hacía? Dije, vale, ¿cómo puedo yo ponerme la zancadilla a mí misma para no abandonar antes de tiempo? Porque yo, es verdad que como se me meta una cosa en la cabeza, soy muy machacona, pero también em, me puedo cansar rápido y como algo no me motive, lo dejo y ya está. Aunque no me gusta realmente empezar cosas y dejarlas A sin medias. terminar, pero, o sea, es que depende, tengo que encontrar el punto, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedo yo evitar todo esto? Conociéndome. Entonces cogí la fase presencial, porque Vale. dije, vale, yo sé, o sea, la modalidad presencial, ¿no? Dije, sé que si tengo las clases me obligo a ir. Me obligo porque ya sé que el profesor cuenta con tener X alumnos y tal. Y encima tuvimos un grupo súper reducido, eran clases casi como particulares, porque éramos muy poquitos en la presencial, porque yo creo que ya cada vez más gente coge el online. Entonces, claro, era como que si faltabas, se notaba, porque éramos muy pocos en clase normalmente. Así que eso me vino genial. Luego tuve la suerte de que yo trabajaba en turno de tarde y lo que sí que hice para también apoyarme un poco es que llevé a mi peque a la escuela infantil desde muy pequeñita. Que sea lo mejor o no, pues a ver, quizá. No lo digas con miedo. No, no Vamos, o con sea, al miedo, pero, final pero sí que es cierto que esa parte fue dura, porque claro, al me parece súper final respetable. Es duro, pero me tienes parece muy una. respetable. Claro, hay una parte de ti que todo el rato te está repitiendo que ese bebé no va a volver a ser así de pequeño nunca más. Mi hija nunca más va a volver a tener 6 meses, ni Es verdad. 4, ni 5. Solo los va a tener pues durante ese mes. Y a veces era duro porque tienes la sensación de estar perdiéndote cosas, ¿no? Ujú. O a veces estaba en una clase online y la oía lloriquear y sé que con su papá está bien y que lo tiene todo controlado, pero por una parte piensas, me estará necesitando, querrá estar con su mamá. Hay veces que te llaman, ya cuando ya son más mayores y aprenden a hablar, te llaman, empiezan mamá, porque saben, ¿sabes? Claro. Entonces es como, a veces puede ser duro porque ¿Eso lo hizo duro para ti? sí, sí, eso fue más complicado porque claro, es lo que te digo, a veces pensaba, jolín, igual debería estar más tiempo con ella
pero porque tenías que dedicarle tiempo a... si quieres algo lo tienes que Claro, sacar a base de echarle tiempo. lo Lo que sí aceptaste que al hacía final. mucho también era em, como aprovechar, y también igual es otra cosa que recomiendo un montón a mis alumnos, aprovechar tiempos muertos, Vale, que llamo yo tiempos muertos o el estudio en movimiento, estudio como activo, ¿no? Que era, al final, que también eso es un poco pues toque mío igual, pero yo no puedo sentarme a estudiar en un espacio que está desordenado, que está lleno de caos. Entonces, si yo no tenía mi casa recogida o al menos la zona donde yo me sentaba a estudiar, no podía estudiar, ¿vale? vale. Que eso igual es problema mío, ya te digo, pero No, pero está muy bien. porque claro, si tienes que priorizar el estudio, pues hay veces que lo tienes que poner por delante de limpiar o de otras cosas, ¿no? Pero claro, entonces yo qué hacía, que si tenía que estar, pues que limpiar o hay comidas que hacer, porque claro, es que si no te alimentas bien, tampoco estás bien Ujú, como para ver una clase o como para estudiar, porque no sí, estás al 100%. Entonces era como, me dejo una clase de fondo y voy con el móvil muy colgado bien. escuchando la clase o el podcast o lo Sí, que sea, yo también y recomiendo lo voy mucho eso. escuchando mientras que hago otras cosas. Qué bueno. Me iba a la compra, me iba con los cascos y me iba escuchando una clase. Me iba al trabajo, en los trayectos de coche, me iba escuchando clases. Y así. Y eso hizo que luego cuando me salían un montón de preguntas en los simulacros y tal, decía, ay, ¿qué decía Iris en la clase de mato sobre esto, ¿sabes? ¿Y qué Digo, decía ay, Iris en la clase no de sé, pero mato? eran como, se me quedaban vuestras frases literales grabadas en la cabeza. Total. ¿Sabes? Las Yo mnemotécnicas, todo siempre eso. recomiendo ver clases cuando te estás duchando en el coche, Eso en es. cosas cotidianas, porque yo qué sé, pues eso, igual dices, por debajo de 12 es anemia Mm, de hemoglobina. Y justo has escuchado eso comprando las mm. lentejas. Entonces ya cada vez que veas las lentejas te vas a acordar que por debajo de 12 es la hemoglobina o Pero es es la que, anemia. sí, sí, sí. Entonces, todo eso, el aprender de manera inconsciente es buenísimo. Mm, O sea que muy total. buen truco. Sí, y lo hacía un montón, lo integré tanto, hombre, no te voy a mentir, no te voy a decir que lo hacía siempre, siempre, Hombre, claro. porque había días, sobre todo en los trayectos al trabajo, que me apetecía, había días que estaba tan saturada, porque yo normalmente siempre pues suelo ir escuchando alguna música, tal, me encanta la música, es una cosa que disfruto un montón, desde siempre, desde que era una súper chiquitita, pero claro, había días que en mi cabeza había tanto ruido que iba completamente en silencio en el coche y eso en mí es muy raro, porque yo soy la típica que siempre está cantando o escuchando Ya pues te música. explotaba la cabeza ya. Entonces había veces que era como necesito este espacio de silencio, de no escuchar ni bebés llorando, ni maridos quejándose, como dices tú, ni como demandando, eh, o, mm, o eso, o ni clases, ni nada, nada, silencio. Pero claro, es que En tiene que realidad ser me encanta así. porque es como que has devuelto esa frase que te dijeron en su momento de si trabajas no te lo puedes sacar, lo has devuelto por 5, decir, pues ahora voy a Mm. trabajar, ahora voy a ser mamá, ahora voy a tal y encima me lo voy a sacar. Sí, y eso hizo mucho que luego me interesase por un poco por la figura del tutor, de, jolín, yo quiero ser tutora, quiero intentar ayudar a otros, porque además esta preparación fue tan distinta, la cogí con un mogollón de ganas, estaba súper motivada, porque claro, todo esto se remonta a que cuando yo hace un par de años digo, ojo, estoy estancada a nivel laboral, me planteé en su día cómo hacer el máster de estética, pero no estaba 100% segura de las salidas, luego estaba el tema de ley y tal, y entonces pues le escribí a Laura, la verdad, le dije, Laura, eh, me pasa esto, ¿tú qué harías en mi situación? Porque es que ya no sé si igual mi momento ya ha pasado y no tal. Y claro, ella me dijo, bueno, esto es una cosa muy personal, claro, Claro, depende de lo que te guste, ¿no? Que claro, y lo entiendo. Al final me decanté por hacer el DEIR, por hacerlo con Amir, porque sabía que pues, ya investigué más y vi que encajaba igual con mi idea sí que del te estudio y sentiste tal. motivada con Y es que lo cogí con nosotros. una motivación y con unas ganas, disfruté un montón Qué de guay, estudiar, qué de guay. volver a estudiar, porque llevaba tantos años solo trabajando que era como, que ya te digo, yo trabajaba por las tardes, entonces por las mañanas muchas veces llevaba a la bebé a la escuela y yo tenía ahí un ratito para, bueno, pues eso, comidas, limpiar la casa y tal y estudiar algo, ¿no? Y claro, era como, Qué jolín, es ilusión que, también escucharlo de alguien que ha estado ahí, claro, porque de verdad, quien ha estado en mis clases que tú has estado, pero al menos yo personalmente, y sé que el equipo también, pero yo personalmente lo que intento es que la gente salga de mi clase queriendo comerse el mundo y sí, queriendo estudiar esa semana. sí. Y eso es muy personal. Yo podría también dar la clase muy normal y se acabó. Y eso es algo que me doy cuenta que todos los profes, cuando hablamos entre nosotros y tal,
somos gente joven que hemos pasado por ahí, como tú, Sí. que también has pasado por ahí y valoras Total. que hubiera alguien motivándote, que hubiera alguien... Y, joder, Sí. qué guay que alguien que ha pasado por eso también te diga, me he sentido muy motivada en mi Sí. preparación. Además tengo Porque es súper el grabado objetivo. el speech que nos diste en No lo el principio digas. de clase, ¿no? No lo digas porque tengo la clase en... Ahora en noviembre tengo la segunda vuelta Sí. y... Además los profes, claro, te cuentan cada uno su ¿Pero te experiencia. gustó? Me encantó. Sí, sí, a mí esas cosas me encantaban. Yo iba, además, claro, Qué guay. la clase, la fase presencial y tal, pues más todavía porque tener a la persona enfrente, se te pone la piel de gallina de escuchar los testimonios, ¿no? Y decir, jo, esta persona, pues qué guay, ¿no? Que toda su trayectoria, que todo esto le haya llevado hasta aquí, cómo lo ha conseguido, ahora está ahí enfrente ya siendo profesora y tal. Y yo estaba con un chute de motivación, que yo creo que fue eso lo que me hizo aprobar en realidad, porque es que yo iba convencidísima de Realmente lo que te hizo aprobar fue que mi fuiste grado de motivación. disciplinada y que trabajaste como una campeona, Sí, pero que luego pero iba tener una energía que se positiva. alinea con Sí. eso y te retroalimenta es parte del camino. Sí, sí, es que yo estaba eso como súper positiva con todo el tema de ir porque sabía que me lo había currado tanto que, pues eso, que estaba como muy, y eso, y que cogí el tema del estudio con muchas Qué ganas porque dije, ilusión. joder, qué bonito poder ahora disfrutar de estar aquí un par de horas con mi café y con mis apuntes delante como en mi época de estudiante, ¿no? Era una cosa que en cierto modo añoraba un poco y me gustó y sobre todo que... em, aprendí, o sea, tuvieron que pasar 8 años como enfermera para darme cuenta de que no sabía nada y de que muchas de las cosas que sabía o creía saber las sabía mal. O cosas También. que no había llegado nunca a aprender en la carrera y de repente las aprendí. Eso es buenísimo. Porque cada vez que tienes profes en la carrera con los que no conectas Y nada, asignaturas que ya no has vuelto a ver y de repente esto te lo sintetiza todo en un año. o que vas y te leen las diapositivas y estás ahí Buenísimo. aburridísimo en la clase dando cabezazos y tal, y luego de repente ver gente súper motivada, con unas ganas de enseñar que te mueres, con una Buenísimo. pasión que te cuentan las cosas, Mm. con un montón de trucos, de reglas mnemotécnicas que te dan para aprenderte las cosas, que de repente, pues eso empecé no sé, A ver una parte bonita de ese año, sí, como una del experiencia estudio que y de todo. también es una experiencia que luego no se repite. O sea, es una Sí, etapa más de tu vida sí, y donde también pasas mucho tiempo contigo mismo y mm, eso también lo hace especial. sí. Y yo la recuerdo con un cariño brutal de Qué decir, guay, jolín, qué bonito. O sea, realmente qué fue duro, guay, pero fue bonito. qué Fue muy guay. bonito y me encantó vivirlo. O Pero no sea, cogiste pediatría. no cogí pediatría, ¿Qué cogiste? cogí comunitaria. Cogí comunitaria al final porque, pues ya te digo que yo en mi caso, pues la enfermería era una cosa pues muy vocacional. Me gustan prácticamente todas las áreas de la enfermería. Me gusta mucho, pues casi todo de la enfermería, ¿no? Hay muy pocos sitios en los que te diría, no, aquí no trabajaría. Y unos de esos sitios, pues quizás son áreas en las que los niños pues pueden sufrir mucho, ¿no? Tipo Duras, áreas una duras. oncopediátrica, una hematopediátrica y tal, y me di cuenta de que igual había sectores en los que yo no iba a funcionar como enfermera, Ujú. porque iba a pasar demasiado Qué mal. honesto eso también. Hacia ti y hacia el paciente. Sí, bueno, no sé si Sí, es verdad. honesto, ¿no? De Pero era decir, esto me como, gusta, uf, pero igual yo no voy a no voy no a voy a poder desarrollarme aportar nada. profesionalmente de la mejor manera porque, joder, porque esto me puede a mí emocionalmente. Mm. No iba a poder aportar nada, yo creo, en esos sitios porque no... Porque yo creo que me iba a sentir sobrepasada Mm, completamente todo el rato. Entonces dije, bueno, pues al final luego dándole vueltas y demás, pues me di cuenta que la comunitaria era una forma, pues también muy bonita de llevar a cabo la enfermería, ¿no? Que a mí es que me encanta la enfermería, me gusta mi trabajo y soy feliz en cualquier ámbito. Entonces era como, bueno, pues comunitaria me da pues muchas cosas de la enfermería. Tiene una parte que me gusta mucho que es como que saben mucho de muchas cosas. Yo creo que no es tanto como súper especializarse en un campo muy concreto, ujú. como quizá el tuyo, ¿no? Que es como Total, me ciño total. a esta parcelita, sino que también engloba el saber mucho de muchas cosas, que eso es una cosa que me gusta Es mucho. brutal, lo vuestro es brutal. Y luego aparte, pues que también quizá el tema horarios Se concilia me más. hacía, claro, poder conciliar un poco más la vida Te laboral y refieres, para que lo familiar. sepa, para la gente que nos está viendo, te refieres más a horarios tipo centro de salud, ¿no? Eso es, sí. Quizá porque es un horario de lunes a viernes me Ujú. permitía más compatibilizar el tema de la niña con el trabajo. ¿Y estás contenta de momento con la Sí, residencia? estoy súper contenta, la verdad, ¿Y súper. estás contenta como tutora?
Súper, sí, me está gustando mucho la experiencia. No sé si la estaré haciendo bien o mal, Seguro pero que sí, espero porque, claro, pues muchas seguro que sí. veces no tengo mucha experiencia. Intento hacerlo lo mejor que puedo, que sé, que se me ocurre, pero Yo creo que más que experiencia, un poco por lo que me he dado cuenta estos años, es o sea, que la gente conecte contigo, que se sí, apoye en ti. Si es que además sí, es la figura del tutor, porque yo, por ejemplo, con los alumnos hablo pues por Instagram y tal, pero quienes habláis vosotros con ellos realmente, o sea, sois los tutores. mm, Y a quienes os llaman por teléfono y quienes estáis ahí, y es una figura que tú la habrás hecho con tus tutores también. sí, Y es una figura que chapó. O sí, sea, sí, sí, es una figura, pues al sois final, todos, psicólogos, amigos, sí, referentes, todo. sí. Entonces yo, bueno, intento, pues eso, dar los consejos que a mí me funcionaron, intentar guiar de la mejor manera posible. Pero claro, todo eso luego es una cosa como súper personal, hay que Mm, estudiar cada caso efectivamente, individualizado lo que porque no a hablábamos. todo el mundo le funciona lo mismo. Y lo que a mí me ha funcionado Sí. puede ser que a ti no. Hay gente que no le gusta nada ver las clases o que Ujú, no las aprovecha. Para total. mí era como es que si voy a la clase, si soy capaz de estar al 100% prestando atención a la clase, sé que ya llevo más de la mitad del trabajo hecho porque luego seguramente me acuerde de muchas cosas. Y me ayuda y me facilita el estudio, que yo no tengo 8 horas para dedicar Claro, en la fase de consolidación a mi estudio diario, claro. porque tengo muchas otras áreas de mi vida que atender. Ujú. Entonces, para mí el tema clases era súper importante. Igual para otras personas, pues no lo es tanto. Y eso hay que verlo, hay que valorarlo. Qué bien. Oye, muchísimas gracias Nada, ya de ves. compartir tu experiencia. Buah, y A seguro ti. que tus alumnos, de los que seas tutora y vean este capítulo, van a decir, wow, qué tutora me ha tocado. Nada que ver. Seguro. ¿Algo que les quieras decir Uf, de cara así en a este general o examen? al examen. Pues no sé si de cara al examen o de cara a todo, a la vida en general, que es que hay que luchar, hay que pelear hasta el final. Así Hay es. que nunca hay que dar nada por hecho ni nada por sentado tampoco. Porque mira, vamos, yo no me imaginaba que 8 años después de haberme graduado, es que ya te digo, lo veía una cosa súper lejana, que me iba a dar por estudiar el leer, por sacar la plaza. Así. A la primera, ya te digo que yo siempre digo que lo hice a la primera porque realmente La primera vez no prepararme como si no solo contó. me he preparado una vez. Claro. Entonces, pues eso, bueno, mi chico dice una cosa mucho que al principio no le tomaba muy en serio y con el tiempo ha ido como resonando cada vez más así como en mi día a día, que es que hay que ser hacedores, ¿no? Hay que hacer cosas. O sea, Ah, qué al final, bien. mientras tú Me gusta. estás desde tu esquina mirando y pensando, jo, igual podría estar haciendo esto, tal, ya hay otra persona que lo está haciendo y Ujú, seguramente lo está consiguiendo. ¿Por qué? Porque ya se ha puesto manos a la obra. ujú. Entonces, Por ahí va un poco el discurso que di en clase, ¿te acuerdas? sí, 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 sí. Qué guay. Así es. Y por último, a alguna mamá que tenga el examen en enero y está ahora con los nervios de ya casi segunda vuelta que la vamos a empezar, terminar y tenemos examen en enero, ¿qué le recomendarías desde tu posición hace un año como mamá con el examen en enero también? Pues nada, que hay que relajarse un poco y relativizar, que hay que escucharse a uno mismo, también escuchar tus tiempos, que si un día estás saturada, desbordada, es que lo mejor que puedes hacer quizá en ese momento es parar y tomarte ese día de descanso y al día siguiente volver a la carga con todo y que no se sienta, que no se sienta culpable para nada, vamos, que lo que haces al final lo haces también por ellos, lo haces por tu bebé. O sea, que realmente no te sientas mal, Qué no te bueno eso, también lo sientas, haces por tu bebé. no Eso te es sientas mala muy madre, bueno. claro, yo todo lo que hago ahora, prácticamente todo lo que hago lo hago por ella. Qué bueno eso. Entonces no eres peor madre ni tal por ahora decir, venga, pues voy a llevar a mi hijo a la escuela infantil por dedicar unas horas más al estudio, porque yo lo Claro. que quería era dedicar el menor tiempo posible a esto, me refiero, si me lo puedo sacar en un año, o sea, voy a darlo todo para sacármelo a la primera y no restarle a mi hija más tiempo con su madre del necesario. Entonces sé que voy a sacrificar ahora unas horitas al día de eso, de llevarla a la escuela, pero que no va a poder estar conmigo, pero luego Pero la voy a ganar en otros años. eso es. Qué Entonces, bien. Me parece un mensaje top, la verdad.
Sabes que terminamos, has visto los capítulos, sabes que terminamos siempre con preguntitas rápidas. Sí. y Además los he visto cortas. todos porque me encantan. Ah, qué ilusión. Sí. Ahora Qué lo que, guay. lo que escucho en el Este te lo coche tienes que ver también. es esto, son los Ah, sí. podcasts de Amir. Hemos pasado de escuchar las clases Sí, a... totalmente. Qué guay, qué guay. Sí. Bueno, pues este lo escuchas la semana que viene. Ya ves. Eh, Luego empezaré a sacarme pegas de uff. Qué va. Vale, la primera, una palabra que define ahora mismo cómo estás. Ahora mismo, Hmm. tranquila. Mm, Y me qué parece gusto, súper importante qué además. gusto. Qué envidia. Sí, tranquila porque siento que poco a poco todo se me ha ido alineando. Yo creo que es un poco también por mi actitud frente a la vida, ¿no? Entonces, si tú estás abierto a que te pasen cosas buenas o abierto a que las cosas se vayan colocando y ordenando, al final todo se coloca. Que yo creo que esto también es algo que igual en algún momento te he oído a ti decir, Pero te iba a decir, de que estoy completamente de todo acuerdo. pasa por algo y Todo pasa por algo, si estás abierto todo se alinea claro, y si tú te lo trabajas, haces que se alinee. eso es. Ojo. Y de las cosas malas que nos pasan, pues un aprendizaje siempre se puede sacar, hay que pasar tus duelos, tus cosas, ¿no? Como todo el mundo, hay que darle tiempo, hay que, pues eso, ¿no? Pero luego llegan cosas buenas también y hay que estar a tope y disfrutarlas y aprovecharlas y todo eso. Entonces, Pues qué un bien, poco eso, yo qué creo que bien. bien, Felicidades de que estés tranquila tranquila. porque de verdad es que es un estado muy gratificante, muy necesario y cuesta llegar Sí, a él. sí. Así que muy bien. Vale, ¿qué te está enseñando esta especialidad? ¿Qué me está enseñando la especialidad? Muchísimas cosas, muchas cosas. Algo así que recalques un poco de lo que llevas, que digas, esto me ha sorprendido. Es muy difícil. Pero que hay veces, incluso yo hasta que no lo he vivido desde dentro, porque es verdad que yo había tenido una experiencia realmente corta en lo que es la atención primaria, Ujú. como alumna, me refiero a las prácticas y tal, y luego había Sí, trabajado, pero muy someramente, muy poco, que realmente muchas veces eso infravaloras todo lo que puede hacer por ti, todo lo que te puede ayudar tu enfermedad de centro de salud, porque yo he visto a mi tutora hacer abordajes psicológicos en adolescentes, quedar con ellos, citárselos en la agenda, simplemente para tener una conversación, para hacer un abordaje psicológico por un tema de ansiedad. buenísimo. Antes de valorar si puedes a lo mejor quizá derivarla a otro profesional porque realmente es un problema Ese primer filtro es... gordo que necesita, pues eso, una ayuda psicológica Ujú. específica y tal, hacer ella como un primer ahí cribado, y eso yo no lo había visto jamás. Y también va mucho en la persona eso, de que tú quieras invertir ese Sí, tiempo. sí, pero es que mi tutora es Pero maravillosa, ha tenido una suerte increíble. que Estoy me súper encanta siempre contenta, cuando recalcáis estoy súper las figuras de contenta. los tutores, Sí, porque, bueno, tú también eres tutor ahora, y qué guay que eso te motive sí. y te He tenido inspire. mucha suerte porque hemos conectado mucho como personas, o sea, es una persona muy afín a mí, entonces claro, eso nos ha facilitado mucho la relación que tenemos, ¿no? Entonces, claro, yo estoy encantada, ya te Qué digo, bien, estoy súper qué bien que contenta. la gente trabaja con ganas y hace bien su trabajo. Sí, Qué bien. Vale, algo que nunca faltaba en tu rutina de estudio. el café. El café, porque además Lo yo, subrayo igual. sí, es que no había tomado nunca café. Yo era de las que me reía y decía, es que yo no sé cómo os podéis tomar eso, que eso no está bueno. Yo tendré 90 años, seré una abuela y seguiré tomando Colacao o Nesquik o lo que sea, ¿no? Y siempre me reía con estas Y cosas de, es ayuda, que soy ¿eh? muy infantil porque yo siempre tomo Colacao siempre, y me moriré tomándolo. Y nunca voy a tomar café hasta que empecé a necesitarlo de verdad. Sí, sí, ayuda, Y, ayuda. pero es que además es una cosa psicológica, o sea, es que como no me tomase el café, sentía que es que no podía. Muy O sea, bien. fíjate qué cosa Café. más... Sí, sí, sí. Yo igual, ¿eh? No Sí, me el faltaba. café, Yo me ¿verdad? enganché estudiando el ir al Sí. café. Sí que me hice como ahí un poco de... Venga, no más de dos al día, ¿sabes? Uno por la mañana, eso sí, bastante cargados, pero uno por la mañana Y uno y uno después de después de comer. comer para... Mítico. Porque si no Por hay si haciendo la digestión es que no hay quien estudie, ¿sabes? dormías, vamos. Total. Vale, ¿cuál fue tu mayor apoyo durante tu preparación a ir? Mi pareja. Ah, Mi mayor y vamos, y el único en realidad, porque es que somos ¿cómo él se y llama tu yo, chico? Raúl. Se llama Gracias, Raúl. Raúl. Sí, gracias. Desde aquí. Porque claro, es que sin él no lo hubiera conseguido, porque fue todo, o sea, fue el empujón que a mí me hacía falta, ¿no?
para decidirme, para apuntarme, para tal, para empezar ese camino, ¿no? Qué Era como, brutal que lo estás mencionando y estás emocionada. sí, sí, porque claro, es que me ha ayudado tanto. O sea, ha sido como, wow, Ah, no me esperaba yo esto. Que, eh, claro, ya te digo, es que fue todo en ese momento. Si no hubiera sido por él, no lo hubiera conseguido, porque claro, yo podía ir a las clases porque él se quedaba con la niña, yo podía, pues ya te digo, yo no tengo mis abuelos, mis padres, no tengo nadie de mi familia con quien poder dejar a mi hija, ¿no? Con quien no tengo ningún apoyo, o sea, mi familia es él. Él y mi hija son la única familia que yo tengo. qué Ah, mágico cómo bueno, lo estás transmitiendo, ¿eh? claro, o sea, tengo un hermano, pero es pequeño, entonces al final también sigo siendo yo como la cuidadora, ¿no? Todo el rato la sensación de cuidar, cuidar, cuidar. Y entonces, por una vez, de repente yo fui cuidada. O sea, no por una vez, porque entiéndeme, mis abuelos me han cuidado toda la vida, pero claro, llega un punto en el que ya Mm, te haces mayor te estoy entendiendo y tú perfectamente. tienes que cuidarlos a ellos. Te sientes como responsable cuando ya empiezas a ser un poco más madura, más adulta, ¿no? Y, y claro, de repente dar como una persona que me lo da todo sin reservas y sin, ¿sabes? Eso es amor, Totalmente, es que se basa total, en eso. total. Y qué afortunada también que has encontrado Claro, y me cuidó eso. tanto, o sea, era como, yo te doy todas las facilidades, siempre para todo, para que hagas, deshagas, para que, eso, vayas a las clases, para que puedas estudiar, para... Y sé que para él ha sido muy duro, porque claro, al final tú estar con un niño 24/7 muchas veces, yo intentaba pasar todo el tiempo posible con mi hija, pero claro, hay a veces que, oye, mira, es que tengo que hacer un simulacro porque los simulacros son súper importantes para la preparación, son muchas horas. Yo intento hacerlo lo más rápido posible, había veces que, claro, no podía hacerlo los sábados o no en el horario que tal, intentaba, o sea, hemos hecho malabares todos, pero yo sé que él más, y que para él ha sido, ya te digo, esto es una victoria como de los tres, ¿no? También en realidad, porque Qué para él bonito ha sido eso, muy qué bueno. duro, sí, él ha sido, pues eso, es que sin él no lo hubiera conseguido nunca. Y luego es que me ha apoyado en todo, me ha motivado, me preguntaba cosas el día de antes del examen, me llevó por ahí, me dijo, hoy nos vamos a ir de compras. Y me compró unas zapatillas, vi unas zapatillas que me gustaron y me las regaló, toma, que tienes que ir estrenando algo porque te van a dar suerte, ya verás, no sé qué tal. O le dije, joder, ¿me prestas un reloj de estos analógicos que yo Para ya el no examen. tengo, la verdad, para el día del examen que no se pueden llevar Digitales. digitales? Y igual, y se presenta con uno que me regaló uno, pues súper bonito y tal. Y son cosas que realmente pues no son necesarias, ¿no? Pero que a mí me dieron muchas pilas y muchas alas en ese momento y eran cosas que ayudaban, que motivaban. No sé, es que era todo, todo, todo el rato, Ay, me estoy emocionando. todo el rato. Entonces, sin él Qué no tonta. habría podido. Es que yo Lo también siento. viví. No, es que yo también viví la preparación de leer muy apoyada por mi pareja en ese momento. Y. Ostras. Con esto sí que no contabas. No, no me ha pasado jamás. Y es muy bueno, la verdad. Es O que sea, son... yo sé que hay gente que se lo prepara de otra manera, pero mi experiencia fue que me lo preparé muy apoyada por la persona que tuve a mi lado en ese momento y me lo llevo para siempre eso. Claro, o sea, son cosas Y esos detalles, lo que tú dices, que que te jo, llenan. es que parece el examen de ley, pero es que lo vives de verdad, es que es algo que marca tanto tu vida Todo. que todos los plus de la gente que está alrededor y te ayuda para que eso lleve a su fin y lleve bien, Sí. lo guardas para siempre. Es un pilar fundamental. Además, tengo un recuerdo muy bonito del día, ¿no? Que me llevaron en coche los dos, a mi chico y la niña, la bebé, muy pequeña. Ja. Lo típico que tú te haces una idea también de, venga, pues voy a ir con tiempo, no sé qué, luego al final eh, que si tráfico, que si atasco, que si no encuentro, al final llegamos más justos. Acabamos comiendo en el McDonald's los tres que te dicen, come algo ligerito. Pues luego llegamos allí y había como un supermercado y el McDonald's. Acabamos allí los tres comiendo, la niña también zampándose una hamburguesa que no se había zampado en su vida porque es muy pequeña, muy bebé. Yo no quería darle cosas de esas. Y bueno, venga, mira, de perdidos al río. Y ver pasar una chica embarazada que me vio despidiéndome de ellos antes de entrar justo en el edificio. Y, joder, pues mucho ánimo, no sé qué tal. Y es como una cosa muy Muy bonita bueno. y muy importante Sí, también, sí, sí. Qué porque guay, es qué muy guay. difícil que te entiendan, ¿no? Es una etapa que muy bonita, pero también muy dura a veces
Y que al final la gente que te quiere de verdad es que te lo va a quiere que entender. llegues a lo que llevas tanto tiempo trabajando. Claro, quiere verte crecer y Quiere quiere verte verte feliz y te evolucionar y ayudan. eso es. Y eso es amor. Y de todos los Sí, tipos, en tu amigos, familia, familia, sí, sí. Y es algo que a día de hoy, ya no solo con el que era mi pareja, tal, con mi familia, todo, que dices, me llevo eso tan bonito dentro, de cómo se total. alineó toda esa gente, todas mis amigas, todo por cómo vinieron a la puerta a darme un abrazo, Sí, todo el mundo esperando que estuviera feliz consiguiendo lo que tanto tiempo quería, sí, que una experiencia más muy bonita. sí, es una experiencia de vida total, Sí, vamos, total. preciosa. Ay, bueno, esto no me voy a pasar nunca. Yo también soy muy llorona, ¿eh? Mm. Em, vale, una lección que te ha dado ser mamá. Una lección que me ha dado ser mamá. Y es una cosa que también a veces les digo a mis alumnos, que nada es tan importante. O sea, para mí ahora mismo, claro, pues ellos son mi pilar, ellos son mi vida y creo que lo peor que me podría a mí pasar en la vida es que algo le pasara a mi hija, ¿no? Algo malo. Que, claro, pues ojalá que Claro, nunca nada malo le pase ni el viento le roce, ¿no? total, Pero que nada es tan importante y que lo que les digo yo también a mis alumnos, este fragmento de vuestra vida es tan ínfimo, tan ridículo, este punto es eso que es un grano de arena en el reloj de arena de tu vida. O sea, es un momento tan corto que de verdad no merece que te cueste un sufrimiento desmesurado o que sufras tanto por ello, porque no es para tanto, o sea, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te salga mal, que no lo consigas. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, no pasa nada. totalmente, Qué hay de malo en decir, lo he intentado, aparte que es que puedes seguramente seguir intentándolo un montón de veces más? totalmente. ¿Qué hay de malo en fracasar? No hay nada malo en fracasar, nada. Bueno, más que, igual no es fracasar, igual es que hay de malo en que no salga. Porque Claro, igual no es un fracaso, igual eso te no, lleva a ¿qué hay otro de malo en sitio. aprender? O sea, ¿qué hay de malo en Total, intentar cosas? Si no intentas nada, no vas a conseguir nada, total. eso está claro. Si te quedas mirando en una esquina cómo los demás No van más. a por Mm, ello o cómo los demás intentan, eso es seguro, consigan o del no, cielo no va a caer. Eso es eso es, seguro. pero que no Sí, pasa sí. nada, nada es tan importante Yo me cuando... acuerdo que cuando yo hacía bachiller, que yo quería hacer medicina, que ya lo he contado muchas veces, me acuerdo que yo tenía mucho estrés, yo quería hacer medicina, era una loca estudiando. Entonces mi profesora, porque yo iba el bachiller lo hice en un cole donde tampoco estudiaba mucho la gente, entonces yo era como la que destacaba más. Ya, ¿Sabes? Y entonces la profesora me dijo, Iris, estás muy estresada, he visto que hay una charla que viene un psicólogo a no sé dónde para controlar los nervios antes de la selectividad, por si quieres ir. O sea, me dijo, por si quieres ir, es sábado. Y le dije, bueno, vale, pues voy. Total, que fui y me flipó. Y una de las cosas que dijo el psicólogo, que me ha servido mucho, es que dijo, vale, tenéis el objetivo, lo mismo, muy motivacional, tal. Dijo, y ahora os hago otra pregunta. Y si no sacáis lo que queréis, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, literalmente tú no te has muerto, porque tu vida sigue. O sea, y tú el vives mundo, físicamente, por lo tanto tu vida continúa y o sea, cambia de verdad tu vida, que no entres en la carrera que quieras entrar y tomes otro camino y eso, porque encima no entré en medicina. Entonces, eso fue como algo que a día de hoy me lo aplico un montón de, exacto lo que estamos diciendo de, ¿y qué pasa? No pasa en realidad nada. O sea, tomas otras riendas, no pasa nada. y seguramente eso igual a veces te lleva por un camino mejor. O Hombre, sea, totalmente. igual si yo hubiese hecho el ir con 22 años recién acabada la carrera, pues a lo mejor ahora no sería tutora o no había descubierto esa otra parte que me encanta. No sé, luego es verdad que a mí el ser madre lo que me ayudó mucho es a mantener la calma el día del examen, de decir, joder, porque además ese año había ocurrido el tema de la Dana, no sé qué, y todo el tema de las guerras, pues eso, de Ucrania, del tema de Gaza, no sé qué, que al final pasan tantas cosas en el mundo que yo me sentía tan afortunada por estar en mi casa estudiando y que mi hija y mi pareja estuvieran bien y poder permitirme ese lujo. Para mí era un lujo. Entonces yo el día del Totalmente. examen iba con un pensamiento de, es que tengo tanta suerte ahora mismo de estar aquí hoy, de estar Qué bien. con la preocupación de que, o sea, que mi mayor preocupación en el día de hoy sea que me salga bien un examen. Qué Qué bien. suerte. O sea, era como, y también eso yo intentaba, o sea, intento ahora decírselo a mis alumnos, ¿no? De, jolín, hay cosas tan importantes en la vida que no son un examen, que yo creo que es realmente en eso en lo que tenemos que Que te reparar. hace relativizar. Te hace relativizar un montón, poner el foco Total, en esas cosas que total. realmente importan.
Total. hace que le quites un poco de hierro a esto. Así es. Que hay que tomarse en serio las cosas, hay que currar y tal, pero Así es. hay que dar importancia a las cosas realmente importantes Mm, también, que son, pues eso, a lo mejor tu familia, tus amigos, no sé. total. Última pregunta. Vale. Lo que más recomiendas valorar a la hora de elegir una academia. Lo que más recomiendo valorar. A ver, yo O creo sea, la gente que que estará pensando en hacer el ir el año que viene, apuntarse, tal, ¿qué les dirías que valoren en una academia para que digan, esta es la que escojo? pues sobre todo, o sea, me lo voy a volver a llevar como al mismo punto que Mm, venimos hablando, ¿no? Que tú te conozcas muy bien a ti mismo y sepas de qué forma tú estudias mejor o de qué forma tú funcionas mejor. Y en base a eso, escojas la academia. Una que vale, se adapte lo mejor posible a ti. O que sepas que te puede ofrecer esos recursos que tú buscas. muy bien. Por ejemplo, a mí una cosa que yo necesitaba era que tuviesen las clases grabadas todo el tiempo, que las dejasen colgadas, no que me las cuelguen una semana y luego me las quiten. Es algo que nos diferencia mucho y es muy bueno cuando la gente trabajáis, Eso es. Porque, porque te claro, a la mí que puedes en me otro digas, momento. no, la clase se va a impartir hoy lunes, pero iba a estar disponible toda la semana en la plataforma, pero la semana que viene se sube otra y esta se borra. Pues es que yo a lo Mm, mejor no habría podido ver tu clase nunca en ningún momento, porque... Y si esa total. semana, por lo que sea, se alinean los astros y el único día que tengo para estudiar mi hija se pone mala y la tengo que Claro, atender y no puedo, ¿sabes? claro. Entonces era como, es que yo necesito sí o sí que estén, es que yo recuerdo estar en las semana de antes del examen viendo clases de las fases iniciales, de cuando empezó el curso. Total. Entonces, al final hay que, eso, conocerse muy bien, saber qué es lo que mejor te funciona a ti. Pues a mí otra cosa que yo valoraba mucho era que el contenido estuviera resumido, porque ya te digo que en la experiencia previa que había tenido, o sea, aunque realmente no me sirvió para nada más que para eso, porque Mm, no aproveché la experiencia, no utilicé al 100% los recursos de la academia, no estudié, no me preparé, no hice nada, pero tenía el material. Y podía claro, comparar ya, y podía, había visto las clases, y bueno, dos clases, entonces más o menos me podía hacer una idea un esquema, sí. muy general y muy esquemática de lo que era, ¿no? La academia. Entonces, claro, yo quería un contenido resumido. Era como, yo a mí de nada me vale que me des un pedazo de tocho, que yo no tengo tiempo para sintetizar Sí, todo esto. Entonces, a mí claro, dámelo ya masticado, que me tenga que estudiar las cuatro cosas básicas, porque no tengo yo tanto tiempo para claro. ponerme a hacer mis propios resúmenes. Entonces, que busques un poco, pues, esos recursos que se puedan adaptar a ti o lo que mejor te funciona a ti. Jo, Cris, muchísimas gracias por la Lo entrevista. siento, perdón. No, o sea, de verdad, qué suerte tienen los alumnos a los que vayas a acompañar este año, porque comunicas de una manera muy tierna, Oh, muy gracias. empática, tanto que he empatizado de verdad, que no me ha pasado Nadie se nunca. esperaba esto. Pero bueno, somos enfermeras, somos empáticas, eso es algo que Sí, va yo de soy súper dentro. llorona, o sea, yo Y, siempre... y estoy segura que vas a conectar mucho con los alumnos y que ellos lo hacen contigo, porque si yo ya lo estoy haciendo, o sea, que seguro que les va a ayudar muchísimo tu historia y muchas gracias por ser también tan honesta y tan sincera y contar algo tan personal. Nada, te lo agradezco un montón sobre todo que me hayas invitado a venir, porque ya te digo Claro, que yo me gustaban mucho los podcasts, los veía siempre desde que salieron, o sea, cuando qué guay. lo anunciasteis, dije, jo, qué idea más chula. Me encantó además que te eligieran a ti para ponerlo en marcha, o no sé si fue iniciativa tuya o qué, Fue pero 50-50. claro, Sí. porque siempre me ha gustado como tu manera de comunicarse, creo que tienes un don para ello, Ay, ¿no? Que es para muy que ya he llorado bonito. antes, no quiero llorar más. Y lo tienes que aprovechar y esto me parece pues una Qué guay, forma buenísima para ello. qué guay, Entonces yo muchas veía los gracias. podcasts y eso, la semana pasada estaba viendo el de Susana y decía, joder, ojalá yo algún día en el podcast, y mira, antes de lo que yo pensaba, ves, es que hay que manifestar ¿Ves? Todo viene que cuando las cosas las cosas pasan. pasan. Totalmente. Muy Así que bien. nada, te lo agradezco un montón. A ti, Estaba que vaya muy encantada. bien. Gracias, igualmente.